Fase 5. Sustentar el proceso de la unidad 1, 2 y 3. Tutora Vilma Estela León. Autor Elsie Ruth Paz Carbonero. Grupo 12-10-12-13. Universidad Nacional, abierta y a distancia, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Contaduría Pública, Gestión de Talento Humano. Centro Médico Imbanaco de Cali S.A. Selección de personal. Flujograma proceso de selección de personal. En el proceso de selección de personal tenemos, primero que todo, hacer una requisición, que es un documento en el cual dice que hay una necesidad en el área de la empresa y que se debe cubrir con el cargo específico. En este caso es un auxiliar de enfermería. El reclutamiento. Se debe tener en cuenta 3 fuentes de reclutamiento: base de datos donde llegan las hojas de vida, base de datos de la persona que están a la espera, que ya se han presentado, publicar una convocatoria anunciando el cargo elegido. Aplicación de pruebas psicotécnicas. Esta prueba la realizan de acuerdo a las políticas de la empresa. Entre ellas están la 16 PF, cuadrado de letras, pruebas de atención, BCG, prueba de motivación MT, cuestionario de motivación para el trabajo, pruebas de temperamento, pruebas de trayectorias con el cuarteto. Referencias laborales. En este espacio se pregunta cómo la persona se desempeñó en su anterior trabajo, cuáles fueron sus funciones, cuánto tiempo laboró allí, etc. Entrevista psicosocial. Esta entrevista la realizan las psicólogas de la empresa. En ellas indagan al aspirante sobre su formación académica, experiencias laborales, cargos que ha desempeñado, qué tiempo ha durado en ellos, por qué se retiró, cuál ha sido sus funciones, expectativas. Se indaga también la parte familiar, con quién vive, redes de apoyo, antecedentes psicosociales, qué hace en su tiempo libre. Esto lo hacen con el fin de conocer un poco más al aspirante. Pruebas técnicas. Estas pruebas las realizan para los técnicos o tecnólogos. Ejemplos: si es un tecnólogo de rayos X, se le preguntaría de manera directa cómo manejaría si le llegara tal radiografía, cómo la tomaría. Estas pruebas las haría la persona que es experta en el caso. La hace específicamente la persona que conoce el cargo. Entrevista por competencias. Esta entrevista la realiza el jefe inmediato. Se tiene en cuenta las competencias que tiene en el perfil del cargo. Se le pregunta al aspirante sobre esas competencias en cuanto a situaciones específicas como trabajar bajo presión. Ejemplo: ¿qué ha hecho cuando se encuentra con un paciente que es grosero? ¿Qué hizo? ¿Cómo solucionó esta situación? Etcétera. Informe profesional. Informe psicosocial. En este informe se evalúan todas las competencias que se observaron en la entrevista: atención sostenida, trabajo en equipo, liderazgo, etc. Entrevista con el gerente de gestión humana. En este proceso, el gerente de gestión humana hace su respectiva entrevista. Generar orden de salud ocupacional. En esta sesión, que es la seguridad y salud en el trabajo, miran si la persona desde la parte de la salud está capacitada para cumplir con el trabajo. Aprobar selección del candidato. En esta sesión se ve si se aprueba la selección y de allí pasa a contratación. Proceso de seguimiento. En este espacio, después de ser contratada la persona, se hace un proceso de seguimiento. Se mira cómo la persona se ha adaptado a la empresa. Se le pregunta cómo se ha sentido, cómo se ha adaptado, qué lo ha hecho sentir bien, qué lo ha hecho sentir mal.
Paralelamente, se hace una evaluación de seguimiento con el gerente de gestión humana para ver cómo se está comportando con respecto a lo que se vio en la selección. Evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada persona se desempeña en su puesto y de su potencial de desarrollo a futuro. Toda evaluación es un proceso para juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. Dentro de una organización se hace aplicación varios procedimientos que se conocen por distintos nombres, como evaluación de desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los empleados, informes de avance, evaluación de eficiencia a las funciones. Además, la evaluación de desempeño representa una técnica de administración imprescindible dentro de la actividad administrativa. Es un medio que permite detectar problemas en la supervisión del personal y en la integración del empleado a la organización o al puesto que ocupa, así como discordancias, desaprovechamientos de empleados que tienen más potencial que el exigido por el puesto, problemas de la motivación, etc. Métodos tradicionales de evaluación de desempeño. Los métodos tradicionales de la evaluación de desempeño varían dentro de una organización a otra, porque cada una de ellas tiende a construir su propio sistema para evaluar el desempeño de las personas. Los principales métodos de evaluación de desempeño son: primero, método de evaluación de desempeño mediante escalas gráficas. Este es el método de evaluación más empleado y divulgado. Asimismo, es más simple. El método de evaluación de desempeño mediante escalas gráficas mide el desempeño de las personas empleando factores previamente definidos. Segundo, método de elecciones forzosas. Este método consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas de determinadas alternativas de tipo de desempeño individual. Se deben realizar frases y luego escoger forzosamente uno o dos de ellas, la que más se ajuste al integrante del grupo. Tercero, método de evaluación de desempeño mediante investigación de campo. Es un método de evaluación de desempeño que se basa en entrevistas de un especialista en evaluación con el superior inmediato de los subordinados, con los cuales se evalúa el desempeño de estos. Se registran las causas, los orígenes y los motivos de tal desempeño, con base en el análisis de hechos y situaciones. Cuarto, método de evaluación de desempeño mediante incidentes críticos. Este es un método que no se preocupa de las características situadas dentro del campo de la normalidad, sino exactamente en aquellas características muy positivas o muy negativas. Quinto, método de comparación de pares. Es un método de evaluación de desempeño que compara a los empleados de dos en dos. Se anota en la columna de la derecha al que es considerado mejor en relación con el desempeño. Con este método se pueden utilizar factores de evaluación. Sexto, método de frases descriptivas. Este método utiliza frases para definir el desempeño de cada integrante y el evaluador solo debe elegir aquellas que, a su juicio,
esté de acuerdo con las características de la persona. Séptimo, método autoevaluación. Es el método mediante el cual se le pide al integrante del grupo hacer un análisis sincero de sus propias características de desempeño. Octavo, método de evaluación de resultados. En este método se contratarás las notas obtenidas en cada cátedra con las notas esperadas, promedio de 5.5. Remuneración salarial. Un proyecto de la ley en el Congreso de la República propone un salario mínimo para médicos generales, auxiliares, bacteriólogos y enfermeras. Las enfermeras lo que esperan es que no se discrimine entre profesionales. Lo primero que afirma las enfermeras es que existe una ley de ejercicio, la 266 de 1996, que reconoce la profesión y en la que existe un marco de referencias para ejercerlo. Por eso, consideran que la iniciativa del salario mínimo no es mala, siempre y cuando se haga teniendo en cuenta esta ley. Algo en lo que también coinciden es que los profesionales de enfermería empezaron a perder poder adquisitivo a pedir de la reforma de la Ley 100, cuando se acababa el seguro social, que era un referente del ejercicio profesional, no solo de la enfermería, sino del cuidado de la salud de los colombianos. Se acaba la posibilidad de negociar porque no tenemos un interlocutor, argumenta Renata González, decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Con la reforma a la Ley 100, la profesión ha venido deteriorando su salario. Según ellas, en 1999 había profesionales que ganaban entre 4 y 5 millones. De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ANET, hay 51.687 enfermeras egresadas, de las cuales 36.000 tienen registro. De estas, el 80% gana por debajo de 1.400.000 pesos. En Colombia se ha estipulado un salario básico para auxiliares de enfermería entre el 1.000.000 y 1.500.000. Considerando el cargo y sus funciones, este sería el sueldo propuesto para la realización del siguiente trabajo, teniendo en cuenta que los recargos y las horas extras se tomarían por fuera del sueldo estipulado. Recomendaciones planteadas para la realización de capacitación. Dentro de las competencias a desarrollar en el cargo de auxiliar de enfermería, se debe tener en cuenta que la persona encargada de desarrollar este cargo debe de mantener en constante actualización. Por lo tanto, se debe de conocer las destrezas y falencias que tenga el personal para llevar a cabo el tipo de capacitación correspondiente a manejar. Se debe realizar capacitaciones constantes en cuanto a temas de seguridad y salud en el trabajo, el uso adecuado de los elementos de protección personal, control de prevención de enfermedades, entre otras, así como también realizar jornadas y actividades que permitan el desarrollo de unas nuevas habilidades para una mejor y pronta atención al paciente con estos estudios realizados y capacitaciones propuestas. Se pueden medir mejor los resultados de los funcionarios competentes en este tipo de áreas y al mismo tiempo medir la productividad de la compañía.
referencias bibliográficas. Muchas gracias.